Bien, chicos, sean todos bienvenidos al curso de Historia del Perú. Vamos a hablar sobre las rebeliones indígenas. Nuestra independencia tuvo tres importantes fases. La primera fueron, sin duda, las rebeliones indígenas, luego los movimientos y las conspiraciones criollas, y por último, las corrientes libertadoras, en la cual pues consolidan nuestra independencia. Vamos a hoy día hablar sobre la primera fase, es decir, a las rebeliones indígenas. ¿En qué consiste básicamente este movimiento anticolonial? Muy bien, son sin duda movimientos, ¿no? De lucha contra la explotación, ¿no? De la administración colonial. Estos movimientos van a ser dirigidos obviamente por los caciques, con el apoyo de otros grupos como los criollos, los esclavos, los indígenas en general. Pero ¿cuáles fueron las motivaciones? ¿Cuáles fueron, digamos, las razones por las cuales van a explotar estos movimientos de, que se van a iniciar en todo el siglo XVIII? Muy bien. Estas son, digamos, algunas de las causas que voy a señalar. Por ejemplo, una de las primeras es la explotación que sufrían los yanaconas en las haciendas, tanto de los peninsulares como de la aristocracia criolla, ¿no? Ahí está, ¿no? Una de las razones. Recordemos que a pesar que el virreinato del Perú se había formado y que le había quitado mucho poder a los encomenderos, eso no significó ningún cambio en el trato a los indígenas. Es más, ellos seguían siendo explotados, seguían siendo maltratados. Un ejemplo claro pues era que aún se mantenía el yanaconaje, que era una especie de servidumbre en el cual el indígena tenía que servir a su patrón. Otra de las razones por el cual van a haber muchos levantamientos en todas partes, principalmente en el centro y en el sur del virreinato del Perú, son, digamos, los repartos mercantiles que habían impuesto los corregidores. Justamente estas autoridades habían reemplazado a los encomenderos, porque el virreinato creyó conveniente de que esas autoridades iban a corregir, iban a mejorar el trato al indígena, cosa que fue totalmente distinto. Al contrario, los corregidores fueron los más abusivos del virreinato del Perú. Ellos no solamente cumplían la función de repartir, perdón, de recaudar los tributos, sino que también buscaban reclutar indígenas para llevarlos a las mitas, principalmente a la mita minera. Pero como parte también de querer amasar más fortuna, obligaba a los indígenas a comprarles muchos productos innecesarios y encima muy, pero muy caros. Esos eran los famosos repartos mercantiles. Una de las razones por el cual Tupac Amaru se levanta, se revela, es justamente por los repartos mercantiles. Aunque hubo otras razones personales que ahora voy a mencionar, pero es una de las en el cual pues Tupac Amaru se manifiesta en contra, ¿no? De esta actitud de los corregidores. Otra de las causas que es más ideológica es el mesianismo andino, en el cual muchos pobladores autóctonos, los indígenas, eh, buscaban un caudillo en el cual les ayude a cambiar esta situación tan terrible que estaban pasando. Este término de mesianismo no es algo que ellos hayan nacido en los Andes, sino que obviamente cuando estos pobladores, pues al imponérseles el catolicismo, ellos van a mezclar muchas de sus ideas propias del Ande con las ideas del catolicismo y hablan justamente del mesianismo, ¿no? Ah, es tanto que me hablan del catolicismo, de Jesús, del Mesías, ¿no? El Salvador, entonces algún día tendremos nuestro propio Salvador, ¿no? A eso básicamente me refiero, ¿no? De ahí surge pues esta idea del mesianismo andino, ¿no? De que va a haber alguien que los va a liberar. Y surge pues un mito muy famoso, Incarri, ¿no? Un caudillo en el cual pues eh,
va un día a venir y a salvar pues a los pobladores de la opresión de los españoles. Muy bien. Otro aspecto importante por el cual va a convulsionar enormemente el virreinato del Perú es justamente el prejuicio económico, ¿no?, de los criollos de provincia junto con los caciques por el aumento de los impuestos al comercio. Les comento, jóvenes, que eso también está en su separate. Una de las medidas que toma la corona española bajo la dinastía de los Borbones era controlar políticamente a las autoridades coloniales. ¿Por qué? Porque se habían percatado que durante la administración de los Habsburgo, los criollos y muchos caciques habían logrado tener mucho poder en esos territorios. Entonces la corona española, que competía en ese tiempo con Inglaterra por el predominio comercial, decidió aplicar algunas medidas para poder, digamos, hacerle frente a la competencia que era Inglaterra. Por ello que creyó conveniente aumentar impuestos para poder recaudar más, creyó conveniente controlar a estas autoridades que cada vez habían obtenido mayor poder, como por ejemplo el Tribunal Consulado de Lima, que durante los Habsburgo, estos eran amos y señores de toda la colonia del ¿no?, de toda la zona del Virreinato del Perú, principalmente en lo que es Lima. Recuerden que el puerto del Callao era el único lugar donde se podía realizar el comercio internacional. Entonces, una de las medidas para poderle quitarle ese poder era justamente la creación de nuevos virreinatos, para que ese poder pues no se concentre. Entonces, estos cambios, estas medidas por las reformas borbónicas, no solamente perjudicó a la población en general, sino también pues a las élites, a los criollos de provincia, a algunos criollos de Lima, que se sentían pues prácticamente prohibidos de realizar algún tipo de actividad que, eh, que, que antes lo hacían de manera libre, ahora están mayor controlados. A los caciques los perjudicaba enormemente porque si estas medidas, por un lado, perjudicaban a la población, el cacique pues también se veía también perjudicado porque estos caciques dependían bastante de la gente, del pueblo. Entonces, más que causar eh, preocupación o problemas a la población, perjudicaba económicamente a las élites. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué lo subrayo? Porque estas rebeliones indígenas, si bien es cierto, participa la población, va a ser dirigida justamente por estos grupos que han sido afectados por las reformas borbónicas. No es un movimiento que surge de manera espontánea por el poblador oprimido, sino más bien es un movimiento dirigido por estas élites perjudicadas y que va a usar al pueblo para poder obviamente eh, luchar por los intereses obviamente de la élite. Es un ejemplo o es algo muy parecido a lo que sucedió con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento en el cual el pueblo se va a manifestar, pero no va a ser dirigido por ellos, va a ser dirigido por la burguesía, por la élite. Y recuerden que al final de la Revolución Francesa, el pueblo en general no se beneficia con esta revolución, a pesar de ellos haber sido los que han participado. ¿Quiénes se benefician con la Revolución Francesa? La burguesía. Lo mismo va a ocurrir aquí. Estas rebeliones indígenas, al final, quienes van a ser favorecidos son las élites. La población, a pesar de haber combatido, no va a tener ningún beneficio, ¿no?, en ningún caso. No existen revoluciones jóvenes en el cual pues haya sido iniciativa del pueblo y que al final ellos hayan sido los beneficiarios concretamente, salvo la revolución rusa en algunos aspectos o la revolución china, pero la mayoría de las revoluciones que han habido hubo participación del pueblo, pero al final no fueron los que han recibido esos beneficios, sino las élites, ¿no? Eso queda
totalmente claro. Muy bien. Entonces ahí estamos viendo pues una de las principales causas fueron justamente estos tipos de acontecimientos que hicieron pues que las rebeliones indígenas se propaguen. Ahora, eh, una historiadora de la Católica que elaboró un libro hablaba sobre los movimientos anticoloniales, Scarlett Operam, así se llama, Opelan, Scarlett Opelam, ella atribuye, y hay muchos también que están de acuerdo con ella, que hubo casi 100 movimientos indígenas en diferentes partes del territorio actual del Perú, principalmente en el sur. Pero de todos los movimientos que hubo en el siglo XVIII, nos vamos a quedar con dos que de hecho son los que más nos van a preguntar en los exámenes de admisión. ¿A qué movimiento nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a estos movimientos. La de Juan Santos Atahualpa y la de Tupac Amaru II. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Vamos a empezar con Juan Santos Atahualpa. ¿Quién era Juan Santos Atahualpa? Es más, este término no es un nombre verdadero, ¿no? Él se atribuye básicamente el nombre de Atahualpa como descendiente pues, de este inca rebelde que va a ser ejecutado en Cajamarca. Obviamente no es pariente de él, ni siquiera se sabe su verdadero rostro. Esta imagen que ustedes pueden ver es solamente un retrato eh, inspirado pues en un pintor, pero que obviamente no refleja claramente la fisonomía de Juan Santos Atahualpa. Lo vemos con una fisonomía pues más amazónico, porque obviamente su movimiento se enfocó netamente en esa zona, pero se sabe muy poco de él, ¿no? Ni siquiera hay registros de bautizo, de nacimiento. A lo mucho que los historiadores y los investigadores pueden saber de él es que para empezar no era un personaje cualquiera. Él ha sido educado por los jesuitas, sabía, aparte de su idioma materno, sabía otros idiomas como el latín, por ejemplo. A pesar de que, repito, no hay muchos registros sobre su nacimiento, lugar de procedencia, los investigadores han rastreado que incluso se sabe que ha viajado, ¿no? a Europa. Ahora, él llega a un momento propicio. ¿Por qué? Porque justamente en esta zona que ustedes pueden apreciar en la zona central de lo que es el territorio peruano, aquí vivían muchos pobladores amazónicos, los Ashánicas, los Conibus, ¿no? Todos ellos obviamente vivían explotados, ¿no? por las autoridades españolas. Y más por la incursión de los franciscanos, que era otra orden religiosa que había tomado mucho interés en estas zonas. Hay que recordar pues que las órdenes religiosas durante la época colonial tuvieron mucha influencia en la población, los franciscanos, los jesuitas principalmente. Muy bien, entonces aprovechando ese malestar de estos grupos, de estas tribus amazónicas, em, Juan Santos Atahualpa pues inicia un ataque, ¿no? Una especie de táctica guerrillera, ¿no? De ataque ¿no? De atacar y esconderse. Y sin duda pues va a resultar de muy fructífero esa incursión. Juan Santos Atahualpa incluso eh, en los ataques que realizaba, a pesar de que las tropas del virrey, tanto de Antonio de Mendoza como Antonio Manso de Velasco, van a tratar de capturarlo y acabar con su movimiento, no van a poder hacerlo por la geografía, por lo agreste que era la geografía. Su zona de ataque, su centro de operaciones, va a ser lo que es el Gran Pajonal, ¿no? Todo lo que es la zona de Tarma, Jauja, Chanchamayo, ¿no? La ceja de selva, va a ser obviamente su centro de operaciones y que va a tener mucha influencia en toda esta zona, ¿no? Llegando incluso hasta lo que hoy día es San Martín y en el sur lo que es Ayacucho.
¿no? Toda esta zona va a tener mucha influencia. Lo extraño es que este movimiento deja de realizar sus ataques allá por el año 1756, por lo que se supone de que Juan Santos Atahualpa murió. No se sabe exactamente qué fue de él. No se sabe ni siquiera, no, o sea, su cuerpo, si dejó de luchar porque murió envenenado, murió de vejez, no se sabe absolutamente nada. Es todo un rollo esto, ¿de acuerdo? Eh, el profesor de la Católica y también Cantuta, creo que me parece que ya se retiró, el profesor Guzmán Palomino, él tiene un blog, bueno, un sitio web en la cual él hace un artículo sobre él. Entonces, si ustedes buscan en Google eh, mm, Juan Santos Atahualpa, Guzmán Palomino, van a encontrarse ahí su página web y ahí van a poder ver un poquito más sobre su historia, ¿no? Pero en líneas generales es una persona muy enigmática, ¿no? Muy difícil de saber un poco sobre lo que fue, ¿no? Juan Santos Atahualpa. Pero ¿qué es lo que más pueden preguntar sobre su movimiento? Bueno, lo que él más nos pueden preguntar es, como mencioné hace poco, su centro de operaciones, ¿no? Él obviamente tiene una incursión en todo lo que es la zona de Gran Pajonal, ¿no? Y que obviamente este movimiento va a ser, digamos, eh, nutrido por los pobladores amazónicos que estaban descontentos con la actitud, ¿no? De las autoridades coloniales, en la cual pues se habían vuelto pues abusivos, ¿no? Abusivos. Pero también por la incursión pues de los franciscanos, ¿no? Que habían logrado incursionar en estas zonas o en estas áreas. Muy bien. El otro gran movimiento, que repito, no fueron los únicos, hubo muchos, pero los más impactantes fueron estas. Otro gran movimiento tal vez de más trascendencia y que impactó a nivel continental fue sin duda la de Túpac Amaru II. Su nombre verdadero es José Gabriel Condorcanqui. Este personaje, eh, hay que recordar que tampoco pues era una persona común y corriente, era un cacique, un hombre que tenía muchas tierras en Pampamarca, Surimana, Tungazuca, era arriero y realizaba una importante actividad comercial entre la zona de Puno y el Alto Perú, lo que es ahora Bolivia. Se dice pues que tenía más de 100 mulas a su disposición. Para que tengamos una idea de lo rico que era Tupac Amaru, cada mula es como que tú tengas a tu disposición un automóvil. Imagina que tú tengas a tu disposición 100 automóviles, 100 autos, y que comercializas con eso. O sea, eres una persona pues con un poder económico importante. Entonces, él tenía pues un importante comercio. Ahora, cuando se creó el Virreinato de La Plata, obviamente tenía que pagar pues nuevos tributos, nuevos impuestos, y eso lo perjudicó económicamente. Virgilio Roel, por ejemplo, habla de que una de las razones por las cuales él se revela es sin duda porque lo perjudicó económicamente con la creación del Virreinato de La Plata, porque tenía que pagar nuevos impuestos. Ahora la ruta comercial que él tenía ya no lo controlaba él, sino tenía que compartirlo con otros. En fin, digamos que hasta cierto punto algunos opinan pues de que lo que lo impulsa, ¿no? a Tupac Amaru es al impulso de este movimiento, esta rebelión fue justamente porque lo perjudicó económicamente. Pero lo concreto es que al margen de lo que acabo de comentar, sin duda su movimiento fue muy bien aprovechado por un lapso de tiempo, claro está, porque sin duda fue la lucha más importante en la época colonial, que incluso, repito, llegó a impactar eh, todo el continente. Es más, muchos de los procesos independentistas que se van a dar más adelante van a inspirarse justamente en el movimiento de Tupac Amaru.
¿ya? Ahora, Tupac Amaru no inició pues su movimiento de la noche a la mañana, ¿no? Constantemente él en sus cartas pedía a la Real Audiencia que le escuchasen y que le ayudaran pues en este litigio que tenía pues ¿no? En el plano comercial en el sur que creo que justamente acabo de mencionar, ya que, repito, ¿no? Antes él tenía un lazo comercial muy importante con el Alto Perú, pero luego lo perjudicó enormemente. Como en el Cusco no había pues una real audiencia que aclame sus peticiones, constantemente Tupac Amaru viajaba a Lima y varias veces pues había sido rechazado sus pedidos. Hasta que pues un día pues Tupac Amaru, eh, mm, apoyado por otros sectores importantes, porque Tupac Amaru, el movimiento de Tupac Amaru pues no fue un movimiento que él lo manejó solo, ¿no? Lo manejó con su familia, con otros criollos, eh, y incluso se habla también de un apoyo económico de Inglaterra, ¿no? Los ingleses también aquí tienen mucho que ver en el movimiento de Tupac Amaru. Muy bien. Lo cierto es que Tupac Amaru, pues, en un inicio va a tratar de manera pacífica, tratar de aliviar su situación, no le van a hacer caso, y bueno, aprovecha pues este descontento, sobre todo por parte de los corregidores, ¿no? Que habían sido muy abusivos con la población para poder levantarse en armas, ¿de acuerdo? Y que obviamente su movimiento pues va a tener incluso dos importantes etapas. La etapa quechua, que es la que él lo va a dirigir, y la etapa aymara, ¿no? Que es la continuación pues de su movimiento. Muy bien. Veamos entonces un poco sobre las etapas, ¿no? de movimiento, pero vamos a hacer un replanteamiento para que no nos olvidemos, ¿no? Repito, ¿no? Tupac Amaru fue un noble cacique, ¿de acuerdo? Que era un propietario de un enorme negocio, era arriero, es decir, transporte obviamente de mercaderías, tenía pues, como repito, cientos de mulas a su disposición, y se vio perjudicado económicamente por la imposición de aduanas en la ruta que él tenía antes, esa ruta comercial entre el Cusco y el Alto Perú. Esas, ¿qué es una aduana? Obviamente es un lugar donde tú tienes que pagar impuestos, ¿no? De acuerdo al producto obviamente que llevas. Y eso obviamente lo perjudicaba porque aparte de pagar un impuesto que tenía que hacerlo en el Cusco, lo tenía que pagar pues en el Alto Perú y así, ¿no? Cada lugar porque ella era otra jurisdicción, ya era pues el virreinato de La Plata, ya no era el virreinato del Perú antes. Entonces, al inicio, repito, buscó beneficios fiscales, ¿no? Al no hacerle caso, las autoridades coloniales, él promovió pues una lucha directa, ¿no? Y se enfocó netamente en los corregidores porque obviamente pues eran las autoridades mal vistas por la población. Entonces, eh, también pues contra las aduanas, los repartos mercantiles, las mitas, ¿no? Y busca pues un cambio en la estructura económica y social. En la fase quechua, jóvenes, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la rebelión se inicia con la ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. Ahora, acá hay un dato muy interesante, les comento. Para empezar, Antonio de Arriaga no era un corregidor abusivo totalmente, o sea, él cumplía sus funciones como corresponde. Pero a veces pues tenemos la idea pues que todos los corregidores eran malos y abusivos. Antonio de Arriaga no lo era. Cumplía obviamente con sus propósitos. Es más, era muy amigo de Tupac Amaru. Se lo dice porque un día antes de su ejecución, Tupac Amaru lo invita a una cena, a un banquete, y estaban conversando pues de lo más tranquilo. Y de un día así de manera ¿no? ¿cómo se llama esa palabra? Así de manera intempestiva, y de una manera, repito, espontánea, lo secuestra y luego lo ejecuta. ¿Qué es lo que habrá pasado en la mente de Tupac Amaru? Pues solamente él lo sabe, pero es posible que él haya tomado, eh, como se dice, esta, esta percepción de la población de que todos los corregidores eran malos, justamente para poder enarbolar o promover su movimiento, ¿no? Él necesitaba pues de algo en el cual pues la gente pueda apoyar su movimiento, ¿no? Y qué mejor pues
que ejecutando a un corregidor que era el símbolo de la explotación colonial, y utiliza a este pobre hombre justamente para sus propósitos. Y es así que se da pues la ejecución de nuestro amigo Antonio de Arriaga. Entonces, el movimiento de Tupac Amaru se inicia justamente con el asesinato de este corregidor. Entonces, ahora, los rebeldes que van a estar a cargo de Tupac Amaru, en la cual pues no solamente van a ser indígenas, van a ir con ellos también esclavos, incluso algunos criollos, no solamente de provincia, sino también de la élite limeña, y es más, con algunos caciques también que van a apoyarlo. Y él logra tener un importante triunfo en la batalla de Sangarará. Es más, había cercado el Cusco, pero por razones que hasta el día de hoy no se logra entender, no ataca a la ciudad del Cusco, teniendo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Tuvo la posibilidad, obviamente, de hacerlo, pero no ataca el Cusco. Su propia esposa, Micaela Bastidas, que era la capitana de su ejército, por así decirlo, le había pues dicho pues que tome, ¿no? el Cusco, pero no quiso Tupac Amaru. Una de las razones por el cual que es muy probable que eso haya ocurrido es que en el Cusco estaban pues sus aliados de Tupac Amaru que eran obviamente aliados secretos. Muchos de ellos eran criollos. Entonces, si él daba la orden de ataque al Cusco, de hecho, pues sus tropas iban a aniquilar a todos los criollos que encontrasen. Y Tupac Amaru pues no quería que eso ocurra, ¿no? Obviamente ahí tenía pues criollos que querían permanecer en el anonimato, que lo apoyaban a Tupac Amaru, y justamente por protegerlos a ellos, no toma la ciudad del Cusco. Un error táctico tremendo porque eso va a repercutir enormemente en sus demás campañas, ya que si hubiera tomado el Cusco, hubiera, digamos, tenido la potestad de poder iniciar un ataque masivo a Lima, ¿no? Una vez que había controlado el Cusco. Habían caciques que lo apoyaban al movimiento de Tupac Amaru, ¿no? Por ejemplo, la cacique de Acos, ¿no? La señora Tomasa Tito Condemaita, ¿no? Pero también pues hubo otros que no van a participar con él y más bien van a estar del lado de las autoridades españolas, como es el caso pues del cacique de Chincheros, el señor Mateo Pumacahua, ¿no? Por ejemplo. Ahora, eh, en este, en este, en este movimiento van a haber otros actores importantes, como por ejemplo la iglesia, que obviamente va a apoyar al régimen colonial. eh, Van a haber pues algunos caciques que al inicio van a aparentemente apoyar el movimiento de Tupac Amaru, pero que al final van a ser espías o en todo caso van a ser traidores del movimiento de Tupac Amaru, porque hay que recordar pues que la captura de Tupac Amaru se da justamente por un aviso, por como se dice vulgarmente, un soplo, ¿no? De una de estas autoridades de este pueblo, en la cual va a ser capturado por parte de las tropas coloniales. En ese momento, pues, el virrey era Agustín de Jauregui, ¿no? Y él, obviamente, junto con el visitador José de Areche, van a luchar contra Tupac Amaru y lo derrotan en la batalla de Checacupe, ¿de acuerdo? En la batalla de Checacupe va a ser derrotado. Tupac Amaru, pues obviamente, y sus parientes van a tratar de huir, pero que al final, lamentablemente, pues van a ser capturados, ¿no? Su familia y sus más principales colaboradores, ¿no? Eh, Según sus historiadores, sus biógrafos, eh, a Tupac Amaru pues lo torturaron de manera cruenta, mataron a casi toda su familia y a sus principales colaboradores también, pero se dice que nunca delató a aquellos criollos que lo apoyaron. Aquellos incluso, los ingleses también trataron de siempre apartarse de este tipo de conspiraciones que supuestamente, ¿no? En este caso Tupac Amaru se dice pues que no delató, ¿no? A sus más importantes colaboradores o financistas, ¿no? Es algo que también que hay que destacar. El libro más completo que yo les recomiendo para leer a Tupac Amaru es la de Charles Walker, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru, que ha sido uno de los mejores libros sobre él. Hay otro también de Valcárcel también que les recomiendo.
sobre, ¿no? La rebelión o el movimiento, y también la de Virgilio Ruel, ¿no? Pero de Charles Walker es la más comentada actualmente, ¿no? Así que los que tienen interés ahí pueden leer a Charles Walker, eh, que está obviamente desde el año pasado está publicado su libro, ¿no? Hace años que él escribió en inglés y lo han traducido hace poco al castellano. Muy bien. Mm, Entonces, la fase quechua termina pues obviamente con la ejecución, ¿no? De Tupac Amaru II. Pero como yo le mencioné, este movimiento pues no solamente terminó pues con la muerte de Tupac Amaru, ¿no? La rebelión obviamente va a continuar, se va a trasladar a lo que es el Alto Perú, ¿no? La rebelión pues se reinició en la zona de Azángaro, lo que es el actual Puno, al mando de Diego Cristóbal Tupac Amaru, ¿no? Se llama Tupac Amaru en honor pues a José Gabriel Condorcanqui, ¿no? A su legado. Eh, Ahora, este Diego Cristóbal Tupac Amaru pues lamentablemente pues se sometió a un indulto aparentemente de la corona española y ahí fue capturado y ejecutado, ¿no? Fue traicionado. En el Alto Perú también se dio pues un importante movimiento a cargo de Julián Apaza, llamado también Tupac Katari, en la cual pues continuó la lucha, incluso pues también logró cercar la ciudad de La Paz, pero obviamente no concretó tomarla completamente. Él también sufrió una traición, confiado en la iglesia. Tupac Katari pues va a ser capturado y torturado y después descuartizado, ¿no? En la Plaza de La Paz, ¿no? En la Plaza de Armas de La Paz, ¿no? Y ahí termina pues el movimiento de la fase Aymara, en el cual pues en este caso, este movimiento va a ser aplacado, pero por un tiempo, ¿no? Porque repito, ¿no? Luego esto va a continuar. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de las rebeliones indígenas? Vamos a ver justamente acá. Muy bien. Bueno, una de las consecuencias de estas rebeliones es sin duda que los corregimientos van a ser reemplazados. Ahora van a surgir las intendencias, ¿no? Porque las autoridades españolas se dieron cuenta pues que una de las razones por el cual estos movimientos anticoloniales han ido aumentando justamente es por el abuso de los corregidores. Entonces van a eliminar los corregimientos y van a implementar las intendencias, ¿no? En la cual pues va a estar a manos de un intendente. Se crea la Real Audiencia del Cusco, no tanto para poder escuchar los reclamos de la gente, sino que para tener un mayor control de la población, porque se dieron cuenta de que los mayores conflictos o movimientos anticoloniales estaban en el sur, y uno de ellos era el Cusco, lugar pues donde obviamente Tupac Amaru había realizado su movimiento. Se suprime temporalmente la mita, temporalmente porque luego lo van a restituir, para aplacar un poco el enojo de la población, ¿no? Que estaba con toda esta efervescencia de los movimientos revolucionarios. Y obviamente se elimina por completo los repartos mercantiles, que era pues una de las excusas o los pretextos que Tupac Amaru había hecho para poder levantarse contra el virreinato del Perú. ¿De acuerdo? Entonces, eso digamos ha sido una de las razones importantísimas con respecto al movimiento de Tupac Amaru II. Muy bien. A ver acá un ratito. Muy bien. Una cosa importante antes de terminar esta parte sobre las rebeliones indígenas es que este movimiento de Tupac Amaru tenía obviamente habían intereses de por medio. Hay que recordar pues que Tupac Amaru recibió mucho apoyo de los comerciantes cusqueños, de la élite criolla provinciana y algunos también de Lima, e inclusive también pues tenía contactos con agentes comerciales ingleses. Lo cierto es, jóvenes, que estos grupos que apoyaron a Tupac Amaru lo que buscaban eran las reformas, que obviamente los perjudicaban económicamente, pero en ningún caso querían, ¿no? En ningún caso querían suprimir el orden colonial.
Entonces, eso también es importante. Pero la gente, pues, obviamente que se adhirió a este movimiento, de hecho, pues, tenían otros propósitos, ¿no? Pero, como les mencioné, pues, estos movimientos, lamentablemente, la población se suma a esa incursión, a esa lucha, pero las élites tienen otros propósitos, ¿no? Eso es también importante que hay que tomar en cuenta. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces, si no más, si es que no hay alguna otra pregunta, vamos entonces a, a las conspiraciones criollas. Ah, me había olvidado un dato importante, chicos, eh, que de hecho obviamente se nos había olvidado. ¿Por qué fracasan estas rebeliones indígenas? De repente muchos de ustedes se han preguntado por qué este movimiento si tuvo mucho apoyo, por qué obviamente no tuvo éxito. Muy bien, siempre lo he mencionado, jóvenes, y eso siempre quede claro. Toda revolución que logre un éxito no es tanto primero por la fuerza, no es tanto por el tema de luchar. Lo primero en toda revolución que logre tener éxito es una ideología. Ejemplos, la Revolución Francesa. Antes que se produjera esta lucha social, este movimiento violento, hubo una ideología anterior, la Ilustración. La Revolución Rusa. Antes que hubiera este movimiento contra el zar, hubo una ideología, el marxismo. Entonces, para que toda revolución tenga un éxito tenga que ver primero una ideología. Estas rebeliones indígenas que se dieron no formó una ideología por una importante razón. A pesar de que había un grupo importante que se sentía perjudicado por estas reformas, obviamente no había una ideología que pudiera encajar, porque repito, lo que buscaban estas élites era un cambio económico, pero no querían un cambio político ni social. A diferencia de las revoluciones que he mencionado, como la Revolución Francesa y la rusa, que sí querían un cambio radical, ¿no? Aquí no, aquí querían ciertas reformas. Pero otro factor por el cual no hubo, o sea, con eso quiere decir que la rebelión indígena, uno de los fracasos de las rebeliones indígenas es que no había una ideología, es cierto. Pero hay otra fuerza mayor, inclusive. No hubo una integración, no hubo una unidad. ¿Por qué? Porque así como Tupac Amaru tuvo apoyo de algunos caciques, también tuvo que enfrentar a otros caciques, como el caso de Pumacahua. Entonces, no había una unidad política al interior de estas élites provinciales. Si hubiera existido una unidad, si estas rivalidades entre caciques se hubieran puesto a un lado y más bien se hubieran unido, la figura hubiera sido totalmente distinta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. La unidad política y la falta de una ideología fueron, digamos, las razones por las cuales estas rebeliones fracasaron. Muy bien. Vamos a ver acá. Muy bien. Vamos hoy a hablar un poco sobre las conspiraciones criollas, ¿no? Que es el tema que vamos a ver a continuación. Muy bien. Algo que tenemos que conocer es que los criollos también se vieron perjudicados con las reformas borbónicas. Siempre estos grupos de poder aspiraban a cargos importantísimos, pero que obviamente las autoridades españolas siempre se los habían negado. Por ejemplo, de los 40 virreyes que hemos tenido, ninguno fue criollo. La Real Audiencia, en la cual estaban integrados por oidores, tampoco, ¿no? Los criollos no podían acceder a esos altos cargos y siempre fueron obviamente relegados. Ahora, con la imposición de las reformas borbónicas, esta situación se agravó mucho más. Pero pese a ello, gran parte de los criollos de Lima aún todavía le era leal.
le eran leales a la corona española. Más bien los criollos de otras partes de Sudamérica, como el Virreinato de La Plata o la de Nueva Granada, que tenían mejores contactos con los ingleses, sí más bien aspiraban a otros cargos, y es más, había un interés económico de por medio, ¿no? Querían obviamente desligarse de España para poder comercializar directamente con los ingleses. Algo que aquí en el Perú todavía no ocurría, pero pese a ello, habían algunos criollos del virreinato del Perú propiamente dicho, que sí querían algún cambio, principalmente un cambio en la reforma política, más no en lo económico ni social, porque ellos estaban contentos con eso, pero sí querían cambios políticos. Es por eso que muchos de los criollos que vamos a mencionar a continuación eran reformistas. Casi no había ningún criollo separatista que quería desligarse de la corona española, no, no había aquí, muy pocos. Más bien los separatistas eran los criollos de otras partes, como lo del Virreinato de La Plata, de Granada, por ejemplo, ¿no? Que había mencionado hace poco. ¿De acuerdo? Entonces vamos hoy a hablar un poco sobre las conspiraciones criollas. Muy bien. Empecemos en primer lugar su definición. ¿Qué eran las conspiraciones criollas? Bueno, era un proceso político que pretendía obviamente eliminar, ¿no?, al Estado virreinal. Eh, ya sea en el plano político, económico, social o concreto, ¿no? Es decir, en todo no solamente en lo económico, político y social, sino en todo en general, ¿no? Un cambio total, ¿no? Ahora, repito, en el virreinato del Perú, jóvenes, la mayoría de los criollos eran fieles a la corona española, a la cual se le conoce como fidelistas, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que existía un grupo importante, ¿no?, que se manifestó en contra o desacuerdos con el régimen colonial. A estos últimos, ¿no?, estaban muy influenciados por la ilustración. Entonces, habían criollos reformistas que querían algunos cambios, sobre todo en la parte política, y habían otros que eran los separatistas, que querían un cambio total en la estructura política, económica y social, separarse o desligarse completamente de España. ¿De acuerdo? Es algo también que tenemos que siempre tomar en cuenta. Veamos algunas novedades importantes con respecto, por ejemplo, cuáles fueron los factores que en el cual estos criollos se levanten contra el régimen colonial. Hay dos importantes factores que vamos a mencionar: factores internos y factores externos. Por ejemplo, uno de los factores que hizo de que los criollos quieran tomar ciertas medidas contra el orden colonial fue el monopolio que ejercía España sobre sus colonias, por el cual impedía un desarrollo comercial económico. Los más perjudicados eran sin duda los criollos de Buenos Aires y Caracas. ¿Por qué? Porque pese a que la dinastía de los Borbones habían perjudicado enormemente al virreinato del Perú con sus medidas, aún los criollos de Buenos Aires y Caracas se sentían relegados. Ellos querían impulsar un cambio totalmente distinto porque ya tenían un acercamiento económico con Inglaterra. Entonces, los criollos de Buenos Aires y Caracas sabían que la única manera de poder tener un mayor predominio y competir con los criollos de Lima era obviamente acoplarse a Inglaterra, pero para ello tenía que separarse de España. ¿De acuerdo? Entonces, eso también fue una de las razones, ¿no? El interés económico. Justamente, pues, de, de estos lugares que acabo de mencionar, de Buenos Aires y Caracas, surgen estas corrientes libertadoras. La incursión de Bolívar y San Martín no fue algo espontáneo, jóvenes.
ya estaba todo ya eh, preestablecido. Tanto Bolívar como San Martín eran personajes que defendían los intereses de los criollos de Buenos Aires y Caracas, respaldados, financiados por Inglaterra. Ellos vieron como objetivo la destrucción del virreinato del Perú, porque era el único sector colonial que era el más leal a la corona española. Otro acontecimiento importante que influye, ¿no?, en estas conspiraciones criollas es lo que había ocurrido tanto en lo que ahora es pues los Estados Unidos, que antes eran las 13 colonias, y lo que había ocurrido después en Francia, ¿no?, con la Revolución Francesa, en el cual vieron estas revoluciones como una inspiración para poder llevar a cabo en América Latina. Recordemos pues que las 13 colonias se independizan de Inglaterra justamente porque querían llevar a cabo su propio desarrollo comercial y vieron pues de que era posible de que los criollos ahí puedan luchar contra el gran poder que en ese momento era pues Inglaterra, ¿no? Entonces ellos decían, ¿no? Si estos colonos han podido combatir a Inglaterra, que era pues la potencia más poderosa que había en ese tiempo, nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Esa era la idea que tenían muchos de los criollos. Pero hay una gran diferencia, jóvenes, entre las revoluciones burguesas que se dieron en las 13 colonias y en Francia con las que se dieron acá en América Latina. Para empezar, acá los criollos no tenían esa visión de un gran desarrollo comercial en el ámbito de la industria, sino más bien en otros aspectos. Entonces, ese también es uno de los factores que tenemos, o son una de las razones que tenemos que es conocer, ¿no?, la gran diferencia. La burguesía francesa y la burguesía de las 13 colonias tenían una visión de un proyecto nacional. Nuestra élite criolla de América Latina no tenía esa visión, ese proyecto a largo plazo. Ellos solamente querían acaparar en el ámbito económico y en el ámbito político, pero la estructura social y todo el sistema la querían mantener tal y como están. No tenían esa capacidad de liderazgo, ¿de acuerdo? Tanto separatistas como reformistas, ¿eh?, no tenían esa capacidad. Por eso que hay una gran diferencia entre las revoluciones que se dieron en esos países con las que se dieron acá en América Latina. Otro hecho internacional que impulsa a que los criollos puedan liberarse de la corona española es lo que había ocurrido con España. La crisis de la monarquía española, en la cual pues en 1808 sufre la invasión de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, pues, como una manera pues de quitarle predominio a Inglaterra en Europa, invade España y logra pues tomar control de ese país. Eso va a perjudicar enormemente ¿no?, a los intereses de los españoles, pero que también directamente va a repercutir en sus colonias. Es por eso que en España se forma la Corte de Cádiz como una especie de institución que va a reemplazar al rey que había sido capturado por Napoleón Bonaparte, Fernando VII, y pide apoyo a sus colonias. Obviamente el Perú va a ser el primero en decir yo, pero hay otras colonias como el Virreinato de la Plata, Nueva Granada, el Virreinato de Nueva España, que van a dudar un poco. ¿Qué los motiva a ayudar a España? En el cual pues la Corte de Cádiz les había prometido a través de una constitución liberal cierta igualdad de derechos políticos. Lamentablemente, cuando los españoles expulsan a los franceses, no cumplen con esa promesa y muchos criollos de esos virreinatos pues aprovechan ¿no?, esa situación para poder independizarse, algo que no va a ocurrir aquí en el Perú. Pero repito, pese a que la mayoría
de criollos eran fidelistas, habían algunos que sí querían ciertos cambios, cambios en la estructura política y económica, y otros querían un cambio total, una separación eh, total de la corona española. Es por eso que hoy día vamos a hablar sobre los precursores criollos, separatistas y reformistas, ¿no? Hay que recordar pues que la palabra precursor, ¿no? Es uno que se antepone o en este caso que se adelanta a los hechos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar primero con los reformistas, ¿ya? Esto es con los de aquí, que había bastantes acá en el Perú. ¿Quiénes eran los criollos reformistas? Bueno, los criollos reformistas son aquellos que proponen una mayor participación en la política, una mayor participación en la burocracia colonial que les había sido impedida. Entre los más importantes reformistas tenemos a José Baquijano y Carrillo. Por ejemplo, él escribió Elogio al virrey Jáuregui, donde critica el sistema administrativo y colonial, e incluso lo acusa ahí o o lo critica por haber ejecutado a Tupac Amaru II, por ejemplo. Hipólito Unanue fue uno de los principales colaboradores del Mercurio Peruano, ¿no? Que era un periódico que salía y que obviamente era editado pues por la Sociedad Amantes del Perú, perdón, Sociedad Amantes del País. Él criticó pues la hacienda pública, es decir, la administración de los recursos, ¿no? Del Perú. Incluso cuando llega a San Martín y Bolívar, Hipólito Unanue se convierte pues en ministro de Hacienda, lo que hoy llamamos ¿no? Ministerio de Economía y Finanzas. Otro precursor importante es Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Él fue rector pues del Convictorio de San Carlos, que era un centro de estudios donde se difundieron pues las ideas de la Ilustración, ¿no? Fue un lugar pues donde se hacían tertulias, conversaciones en base pues a las ideas de la Ilustración, cuyo principal propósito, recuerden que de la Ilustración era acabar con la monarquía, con el régimen feudal. Veamos ahora a los separatistas. Bueno, ellos buscaban romper con el dominio colonial español en América. Entre los separatistas tenemos al peruano Juan Pablo Vizcarra Guzmán, era un jesuita, ¿no? Él escribió pues la famosa Carta a los Españoles Americanos, donde emplaza a los criollos a promover la independencia. Lo curioso que en esa carta, jóvenes, él no se refiere a los esclavos o a los indígenas. Él solamente se preocupa de los criollos, ¿no? De que hay que buscar la independencia, el ciudadano de la libertad. Pero en esa carta, repito, no se ocupa del resto de la población. Otro precursor separatista es Francisco de Miranda, ¿ya? Um, él, es, eh, él es un ideólogo de lo que ahora es Venezuela y él va a difundir con su propio dinero, él va a publicar lo que Juan Pablo Vizcarra y Guzmán había elaborado. Él va, es decir, Francisco Miranda va a publicar Carta a los Españoles Americanos, ¿no? De que es la autoría de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Él incluso, Francisco de Miranda, él participa incluso en la independencia de los Estados Unidos, ¿no? En la independencia de las 13 colonias, y también participa en la Revolución Francesa, ¿no? Lamentablemente, pues, Miranda, pues, no va también a sufrir una traición, va a ser capturado y luego, pues, en este caso, encarcelado, ¿no? Lo más curioso, quien lo encarcela, y eso de repente muy poco lo saben, es Simón Bolívar, porque antes Simón Bolívar, pues, era fiel a al ejército español, ¿no? Los libertadores, como Bolívar y San Martín antes, servían al ejército español, ¿no? Eso también es algo también que hay que saber. De repente no hay muchas cosas que de repente, ¿no? A veces no se nos ocurre o no sabemos, pero es importante ahora que tanto Bolívar como San Martín antes peleaban al mando del ejército español. Es más, San Martín peleó pues contra los franceses, defendiendo a los colores del ejército español. Él estaba al mando de no, de una tropa importante. Muy bien.
José de Río Agüero era un criollo limeño, separatista, pero que obviamente aprovecha la coyuntura, ¿no? No hay muchas cosas que destacar de él, salvo que él fue el primer presidente del Perú, ¿no? Recordemos cuando se sintetiza, pues ahí está José de la Río Agüero. Pero los más connotados separatistas es Francisco de Miranda y Juan Pablo Vizcarra Guzmán, que había sido expulsado porque era, recordemos, era un jesuita arequipeño, y él radicó en Inglaterra, y es donde en Inglaterra es donde él escribe esta carta, ¿no?, a los españoles americanos, y lo publica. A la cual, ¿qué en común tiene Juan Pablo Vizcarra Guzmán, Francisco de Miranda, Simón Bolívar y José de San Martín? Que van a recibir mucho financiamiento de Inglaterra, ¿de acuerdo? Es más, se sabe de que Francisco de Miranda, Simón Bolívar y el propio San Martín tenían sus propias logias, eran masones, que eran grupos, sociedades privadas que tenían pues su propio concepto, ¿no? Sus propias perspectivas del futuro de América. Y que, repito, estaban financiados por, por Inglaterra, ¿no? La independencia de América Latina básicamente es gracias a los intereses que Inglaterra tenía sobre nosotros, ¿no?, sobre el continente americano. Muy bien, vamos a ver aquí. Perfecto. Pese a que en el Virreinato del Perú, repito, no habían muchos movimientos separatistas como lo que sí había en otras partes. A pesar de ello, sí hubo levantamientos de muchos de los criollos, principalmente de provincias, que es lo que vamos justamente a ver, ¿no? Perdón, ahí están los movimientos criollos, ¿no? Las rebeliones criollas, ¿no? Estos movimientos vamos hoy día a estudiar rápidamente, ¿no? Estos levantamientos que se van a dar. Por ejemplo, el primer levantamiento que se va a dar a cargo de Francisco de Sela, ¿no?, en Tacna, 1811, ¿no? Ahí se dio pues el primer grito de independencia. Luego va a haber otro en Huánuco, en 1812, promovido por por José Crespo y Castillo. Él logró pues conseguir un fuerte apoyo de los indígenas. Por otro lado, en Tacna también va a surgir otro movimiento, Enrique Payardelli. Su rebelión pues, fue parte de ¿no?, de los intentos de Buenos Aires para liberar el Perú. Y tal vez la más importante de todas, la de los hermanos Angulo con Mateo Pumacahua en 1814, donde va a ser el momento que más va a impactar, ¿no?, en este tiempo. Fue el movimiento criollo más importante que hubo. Ahora, ¿qué cosa podemos destacar? Lo siguiente. Si ustedes se percatan en el mapa que acabo de mostrarles, jóvenes, se dan cuenta que todos los movimientos se han dado en provincia. Y los mayores movimientos han sido siempre en el sur. Es algo muy característico y curioso que en el sur sea donde se den los mayores conflictos. Y me puedo atrever a decir que hasta el día de hoy, casi la mayoría de los conflictos sociales que se puedan dar siempre han sido en el sur. Entonces hay que prestar mucha atención a esos acontecimientos porque va a haber un momento en el cual el Estado no va a poder repeler todo este conflicto social. ¿Qué es lo que puede ocurrir en un futuro? Una separación. El Perú ya en más de una ocasión hubo un intento de separación. En Iquitos, por ejemplo, hubo un intento. Y no me sorprendería que en el futuro también pueda haber una separación del Estado sur peruano, si es que no atendemos a a los reclamos de las personas. Pero volviendo justamente al tema de las rebeliones criollas, la mayoría pues, de los acontecimientos o de las rebeliones se dan pues en provincia, porque la élite criolla limeña estaba pues conforme, no había mucho que cambios, no estaban contentos con ello, ¿no? En cambio, en provincia sí se dio mucha manifestación, mucho interés, ¿no?, en querer, obviamente, liberarse, ¿no?, del, del, del yugo español. ¿Por qué estas rebeliones criollas fracasan? Bueno, eh, había una ideología, correcto, pero una ideología de la élite criolla provinciana y algún sector de Lima también,
tenía el respaldo de la población, porque este era un movimiento incluso más afianzado que las que se dieron por parte de los indígenas, pero obviamente había un detalle, no tenía el apoyo de la élite criolla limeña, que era pues la fuerza más importante. La élite limeña tenía esa disyuntiva, ¿no? Entre apoyar a estos criollos de provincia o mantenerse fiel a la corona española y mantener sus privilegios. Entonces, esa es la disyuntiva. La élite criolla de Lima era muy conformista, a diferencia de las élites criollas de Buenos Aires o Caracas, que sí tenían otra perspectiva, que tenían un lazo comercial mucho más concreto con los ingleses. Tanto así que muchos de estos criollos de Buenos Aires apoyaron a estos movimientos, como por ejemplo el movimiento de Payardele. Este movimiento bien fue apoyado por la élite de Buenos Aires. Pero todos estos fracasos justamente por dos razones, ¿no? La primera, porque no contó con el apoyo de la élite criolla, que era la más importante fuerza que había dentro del virreinato, junto con la aristocracia española, o con la nobleza española. Y segundo, porque obviamente había, pues, sin duda, un virrey que había recibido casi todo el respaldo del Tribunal Consulado de Lima. Este virrey se llamó eh, Fernando de Abascal. Fernando de Abascal, con el apoyo de la con el apoyo del Tribunal Consulado de Lima, de un gran sector de la élite criolla limeña, va obviamente no solamente a eliminar a todos los movimientos o levantamientos criollos de provincias, sino también que va a acabar con las juntas de gobierno que se habían creado eh, después de la crisis que había sufrido España con la invasión francesa. Por ejemplo, ya se habían formado juntas en Quito, Chuquisaca, Caracas, Buenos Aires, Santiago, Santa Fe, Bogotá. Todas estas fueron obviamente aniquiladas por Fernando Abascal. ¿Quién le dio el dinero? El Tribunal Consulado de Lima. Solamente sobrevivió la de Caracas y Buenos Aires. El resto fue totalmente aniquilada por Fernando de Abascal. ¿No? Fernando Abascal, pues luego de pacificar pues, a las colonias, de eliminar la Junta de Gobierno, termina su mandato y le va a suceder pues Pezuela, que va a ser el penúltimo virrey. Este Pezuela pues va a lidiar pues contra las corrientes de Libertad del Sur, al final lo deponen y colocan pues al último virrey, ¿no? A la Serna. Él obviamente firma pues la capitulación de Ayacucho, ¿no? La capitulación de Ayacucho. Muy bien, chicos. Este es lo que ha ocurrido justamente con la primera y la segunda fase de nuestra independencia. Por ello, pues, se dice pues que nuestra independencia ha sido prestada o ha sido impuesta. Y es cierto, ¿no? No ha sido algo que ha sido concebida por nosotros mismos. A pesar de que hubo criollos que han buscado, ¿no? Su independencia, ¿no? Liberarse de España, pero el gran sector de la clase de la élite dominante, no, ¿no? La élite limeña no buscaba esa independencia. Esa independencia fue impuesta de afuera, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver la próxima semana cuando hablemos sobre la corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Hasta aquí, pues, el tema de las rebeliones indígenas y las conspiraciones criollas.